Mire, es para mí un honor que hoy nos esté ministrando. En primer lugar, porque es mi amigo. Eso creo, lo pongo en primer lugar. En segundo lugar, porque Dios le ha dado una palabra realmente reveladora en el tema que nos va a impartir. Es decir, es una autoridad por revelación y también, por supuesto, por vivencia. Y en tercer lugar, porque casi que se nos lo lleva el Señor. Pero el Señor no se lo quiso llevar, así que lo vamos a seguir disfrutando. Así que, amigo, todo tuyo. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Quiero agradecer a Dios en primer lugar por estar acá. Parece algo formal, pero no lo es. De verdad, lo que decía Sergio, recién veníamos en el auto, veníamos con algunos hermanos y un joven que hace poquito que está viniendo a la iglesia, Dios lo ha liberado y él decía, disfruto ver el campo, disfruto. Y digo, yo también. Porque después que casi te morís en un año 2 veces, lo disfrutás todo de nuevo otra vez, sinceramente. Y este año fue un año bien difícil. En el marzo tuve una pancreatitis de la que casi me muero. Solo 1 de cada 10 se salvan y Dios quiso ponerme en ese pequeño segmento. Después tuvimos una segunda parte, una segunda etapa, donde la enfermedad, que es un derrame, que cuando se rompe el páncreas, se lo come las enzimas que produce el páncreas al obstruirse un conducto, ese líquido mortal que te come los órganos y te morís, se derraman en el vientre, en el abdomen, y eso después, si no te mata, que son los menos, los sobrevivientes, como en mi caso, después se hace un pseudoquiste. El cuerpo lo aísla, se saca el pseudoquiste a los 3 o 4 meses y se termina el problema. Mi pseudoquiste tenía 16 centímetros de diámetro y compartía paredes con el estómago, con otros órganos. Siguió trabajando la podredumbre que había dentro, se siguió comiendo el páncreas y tuve una segunda recaída en el mes de julio. El 9 de julio me interné de nuevo y estuve 63 días internado y bueno, perdí como 18 kilos. Pasamos, más de una vez estuvimos en el umbral del otro lado y Dios permitió que volvamos otra vez, regresemos con propósito. Así que inmensamente agradecido a Dios por la vida, por la salud. Salí con 3 drenajes acá, 3 bolsas cuando me dieron el alta. Salí inyectándome insulina porque me quedó el 30% del páncreas. Salí con un paro así de medicamentos, bueno, ya hace 2 meses y medio, ya no me inyecto más insulina, tengo los valores normales. Ya no tomo más ningún medicamento, todo por prescripción médica, no por fe. O sea, Dios ha hecho un milagro. Así que me hago los controles porque, bueno, ellos quieren seguir controlándome, pero todo está normal. Ya prácticamente no me cuido. El otro día fue el cumpleaños de mi hija, comí torta. Yo estaba diagnosticado diabético para toda mi vida. Ese día comí torta y al otro día me hice los análisis, me medí con la cuchela diabetes, está normal, tengo parámetros normales permanentemente, por más que me exceda en algún momento. O sea que lo que quedó de páncreas, o Dios lo reconstruyó o está funcionando como si estuviera normal, pero así están las cosas. Así que podría contarle milagros todo el tiempo. O sea, sinceramente hay cantidad de cosas que Dios ha hecho en este tiempo. He aprendido a amarlo más que nunca. Estoy muy sensible a todo lo que tiene que ver con las cosas del Señor, mucho más que antes. Así que eternamente agradecido a Dios. En segundo lugar, agradecido al apóstol Sergio Alfaro, un amigazo, por esta oportunidad, por confiar en que yo soy un poco, no soy muy abierto de invitar mucha gente en nuestra congregación. Invito muy pocos por una cuestión del tipo de alimento que vayan a darle a nuestra gente. Y todos somos así. Los pastores generalmente somos medio... No, porque es lo mismo que si le tenés que se trata de darle comer a tus hijos. No va a traer cualquiera que venga a cocinar. O sea, tenés que asegurarte que le va a dar una buena comida. Entonces, cuando él va para allá, yo me siento tan confiado. Me acuerdo que en el tiempo que estaba internado varias veces nos fue a ministrar. Y yo no tengo que pensar. Sé que nos va a alinear, que nos va a posicionar, que nos va en la misma línea, porque conozco su espíritu, conozco su visión, su llamado. Y es una bendición. Pero sé que también él, para poder entregar su púlpito, tiene el mismo perfil, así que para mí es una honra y un privilegio
que Él me dé esta oportunidad para poder ministrarle. Me siento muy responsable por lo que tengo que decir. Me encanta hablar, perdón, me encanta hablar de lo que tengo que hablar. Es mi pasión, porque es un tema poco mencionado o charlado en las iglesias. Es un tema poco abordado y como Dios nos ha dado una gracia en este tema, lo compartimos con tanta alegría, con tanta gracia, con tanto favor de Dios. Y generalmente cuando salimos fuera de nuestro ministerio, salimos para compartir sobre este tema. Y así que bueno, vamos a arrancar. En realidad, cuando yo empiezo a hablar de este tema, me van a tener que parar, porque es algo que tengo mucho bosquejo, pero más que el bosquejo es algo que está dentro, ¿no? Y comienza a fluir. El tema del que vamos a hablar en esta tarde es un tema muy importante en este momento, porque estamos viviendo en un país no donde hay crisis, sino donde se nos ha llevado a una situación. El otro día escuchaba a alguien que le decían, sí, porque el gobierno está mal. No, el gobierno no está mal, lo que está mal es el pueblo. El gobierno está perfecto, porque están haciendo lo que pretendían hacer, o sea, había un proyecto y lo están llevando a cabo. No tengo camiseta política, pero cuando uno empieza a ver y a relacionarse, se da cuenta de que en realidad esto ni siquiera es nuestro gobierno, esto viene de mucho más arriba. Los poderosos, económicamente hablando, de la tierra, se juntan para gobernar. Entonces no le importa qué gobierno político esté de turno, lo importante es que se someta a sus condiciones. Y van sometiendo pueblos y naciones. Y en realidad esto, hermano, o sea, está escrito, o sea, porque va a haber un solo gobierno, o sea, cuando Cristo venga, que va a ser el gobierno del anticristo. Entonces, ¿cómo hace? Si todos los gobiernos se meten en él, terminará habiendo un solo gobierno que por ahora se está armando una plataforma económica y de esa manera están subyugando a los pueblos. Entonces te fiscalizan a ver cómo gastas tu dinero, en qué te permiten y no te permiten ciertas cosas. Entonces, hay un sistema que nos va llevando donde somos sometidos. Entonces hay una política de endeudamiento, pero que se transfiere también a la sociedad. El sistema es un sistema de endeudamiento, todos nosotros nos vamos endeudando, vivimos preocupados por las cuentas que tenemos que pagar, el sueldo no nos alcanza porque ahora aumentaron los intereses, si pagaste el mínimo de la tarjeta, después te viene un choclo que ya no lo puedes pagar, y encima me van a dar jugos, yo no paro más. Si me lubrico la garganta hablo más todavía. Gracias, hermano. Sabe que es todo un sistema perverso, pero como decía el apóstol Sergio recién, no nos podemos conformar a este siglo. La palabra siglo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, es la palabra cosmos, que es sistema, que es la forma de vivir de un pueblo. Entonces no podemos conformar a este sistema. Nosotros vivimos acá, pero no somos de acá. Nosotros vivimos acá, pero pertenecemos al reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que buscar, encontrar dentro de nuestra constitución, no de la constitución argentina, eso por una cuestión que Dios permitió que nazca acá para afectar esta tierra, pero no soy de acá. Yo tengo una ascendencia, mi ciudadanía está en los cielos, decía el apóstol Pablo. O sea, nosotros dependemos de allá, no de acá. Entonces tenemos todo el respaldo del cielo, pero tenemos, como decía el apóstol también, un diseño del cielo. Hay cosas que Dios nos ha entregado a nosotros dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que a través de ellas llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea que no podemos acomodarnos o vivir como vive la gente de este mundo porque no pertenecemos acá, aunque vivimos acá. ¿Ok? Entonces, vaya mentalizándose, el apóstol dijo algo cierto. Si usted cree que la forma de pensar suya es mejor que lo vamos a compartir, es un tonto. Porque si usted cree que puede saber más que la palabra de Dios o que Dios mismo, o sea, es un necio. Y no se me ofenda, yo no estoy defendiendo mi punto de vista, estoy defendiendo la palabra de Dios. Y hay una palabra que es interesante porque siempre Dios quiere. Hoy justamente vi un flyer ahí que habían puesto en Facebook. Un nene con un lustrabota, todos los zapatos todos rotos, el pantalón todo roto, un cajoncito de lustrabota. Y decía, gano poco, pero Dios me bendice. Eso es perverso. Porque está hablando como que eso es bueno, eso es una maldición, no es la realidad.
Pero eso es una figura de una maldición cubriéndolo con un manto de piedad. La pobreza no es una bendición. La pobreza es una maldición. O sea, Dios nunca pensó ni nunca diseñó la pobreza, la necesidad, la escasez, la enfermedad, el pecado. No tiene que ver con Dios. Si ustedes van al origen, o sea, cuando Dios crea al primer hombre, encima que creó la tierra llena de riqueza, dentro de la tierra creó un segmento, un lugar especial llamado Edén, porque si al hombre le iba a poner un lugar, le iba a crear una morada, una casa, un lugar, era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Ese es el diseño original. Después el pecado nos trató mal y ya no teníamos el Edén, sino que teníamos espinas y cardo. Entonces nosotros venimos de las espinas y cardo, el tema es que sigamos con las espinas y cardo. Porque las espinas y cardo es lo que iba a producir la tierra a causa del pecado, y ganar el pan con el sudor de la frente tenía que ver con la consecuencia del pecado, no con lo normal. Ganarás, entonces nosotros lo predicamos, ganarás. Claro que hay que trabajar, pero no matarse trabajando para solo comer. Sino que después vemos que la palabra de Dios habla de otras cosas, y es interesante que el deseo de Dios, después que nosotros salimos del pecado, el deseo de Dios es que todos nosotros seamos prosperados. Gracias, Iván. Menos mal que me traje la hinchada, che. Cuando el apóstol me invitó, agarré y lo tiré. Tenemos un grupo de WhatsApp de los varones. Y lo tiré en el grupo de WhatsApp. Bueno, me invitaron si quieren. Me daba medio calor invitar que vengan a escucharme a mí. Me aguantan allá siempre. Encima me tienen que venir a escuchar acá de nuevo. Me daba medio como calor, ¿viste? Pero lo invité. Digo, si alguno quiere venir, que se cole. Y no hicimos mucho. Es más, el domingo pasado yo no estuve, no se anunció. Pero me sorprendí cuando se engancharon todos los que se engancharon. Y más que contento me puse medio preocupado. Digo, nos está faltando actividades de hombre. O sea, no hay duda que estamos fallando en algo. Pero gracias a Dios me acompañó una hinchada interesante. Y se armaron solos. Los autos se empezaron a llenar y nos vinimos con un grupito. Pero es interesante que el deseo de Dios es prosperarnos. ¿Se da cuenta cómo le cuesta creer? O sea, no es fácil aceptar, porque uno es como que, a ver, ¿pero qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y por qué no funciona? A mí me pasó, yo soy hijo de pastor, recién veníamos hablando en el auto, yo soy hijo de pastor. Todos los días orábamos y decíamos, agradecíamos por los alimentos y recitábamos el Salmo 23, versículo 1, Jehová mi pastor, nada me faltará, pero en mi casa faltaba de todo. Entonces, ¿la Biblia nos sirve o qué es lo que nos sirve? ¿Cómo que nada me faltará y me falta de todo? Algo no está bien. Entonces yo llegué a un momento, digo, me rebelé contra la realidad, porque si la palabra dice una cosa y la realidad te dice otra, me rebelé contra la realidad, porque no me podía rebelar contra la palabra. No puede ser, no lo leí. No, lo lees y lo tenés ahí. Igual que cuando te dice que vas a ser sano y vos no te sanás. O sea, te tenés que rebelar o contra la palabra o contra la realidad de la enfermedad. No puedes ser neutral después que tenés dos verdades que están peleando y una te está ganando y pareciera ser que no es la correcta. En este periodo de enfermedad los médicos no dan esperanza, pero yo le creí a Dios. Entonces me preguntaban, me venían a alentar, sí, tranquilo, estoy sano, le decía yo. ¿Qué estás sano? Me estaba muriendo. Nunca confesé que estaba enfermo, aceptaba la realidad, pero nuestra confesión y con mi familia nos paramos y siempre declaramos que Dios ya había hecho la obra, era cuestión de tiempo que se manifieste. Pero si vamos a predicar fe, tenemos que vivir fe. Es que la palabra de Dios dice una cosa y la realidad dice otra. Uno tiene que ponerse de acuerdo a ver con quién se va a emparentar, si con la realidad o con la palabra. ¿Está bien? Entonces, es interesante, pero cuando Dios saca a alguien del pecado, o cuando lo restaura y lo vuelve otra vez al camino, nunca lo deja en el estado que está en cuanto a lo económico. Quiero leerle un pasaje bíblico en el libro de Ezequiel. Voy a leer uno solo, hay varios más, pero quiero leer uno solo por una cuestión de tiempo. Ezequiel 36, 24 al 30. Proyectan las ¿sí? Bien. Leo, dice así. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, los pongáis por obra. Dice, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibas oprobio de hambre entre las naciones. Dios está hablando que no solamente te va a rescatar, te va a sacar del pecado, te va a librar de los vicios, te va a librar de la idolatría, de los demonios, de todas las cosas que el Señor nos sacó, de la enfermedad, sino que además también nos va a proveer. Va a llamar al trigo y lo va a multiplicar. No te va a hacer pasar necesidad. O sea, Salmo 23:1, es verdad, muchachos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, cuando yo veo que la cosa no funciona, que la palabra no se cumple, tengo que buscarle la vuelta, pero la palabra de Dios es verdad. Es una verdad que se tiene que transformar en una realidad. La palabra de Dios es verdad. O sea, la conozco hace años, pero la estoy viviendo no hace tanto tiempo, porque digo, Señor, esto se tiene que dar. Jeremías 29:11, muy conocido, este pasaje bíblico, dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz, esa palabra paz, ahora se los digo qué significa, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice, yo sé los pensamientos, dice, la palabra pensamientos es la palabra, el significado es intención, plan, diseño, designio. Yo sé los planes que tengo para ustedes, está diciendo Dios. Yo sé los designios que tengo para ustedes, lo que tengo programado, podríamos decirlo, para ustedes. Yo sé lo que tengo pensado para ustedes. Y el término paz, pensamientos de paz, o sea, diseños o designios de paz. La palabra paz es shalom. Y la palabra shalom significa bienestar, salud, paz, victoria, salvación y prosperidad. No es paz. Se traduce en nuestro idioma como paz, pero la palabra original en hebreo es shalom. Y shalom no es una palabra que significa una sola cosa. Habla de una bendición completa, de una bendición integral. ¿Ok? Físico, alma, cuerpo, economía, familia, bendición en todas las áreas. Eso es shalom. Y ese era el saludo que tenían los hebreos antes. Se saludaban con esa palabra, shalom. O sea, se bendecían permanentemente. ¿Ok? Es interesante. Entonces, cuando Dios dice que Él tiene proyectos de paz, lo que te está diciendo es que Dios tiene planes de bendecirte, de que te vaya bien, de que todo sea diseñado para que las cosas funcionen a tu favor. Nosotros estamos acostumbrados al revés, que todo nos vaya mal. Y si alguna vez algo nos fue bien, contamos el testimonio por todos lados. ¿Es así o no? Sí. Porque no entendimos el diseño de Dios. Por eso hoy estamos acá para ser posicionados, alineados al diseño de Dios, porque si podemos creer y activar la palabra, o sea, lo que Dios ha determinado se va a cumplir, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿ok? Entonces, Dios ama que nosotros prosperemos en lo espiritual, en la familia, en servir a Dios, en finanzas y en todo desafío de la vida. No solamente en servir a Dios. Con el apóstol Sergio somos vecinos del inicio del ministerio. A nosotros nos tocó venir a pastorear en Pujato en el año 84. ¿Vos en qué año arrancaste, apóstol, acá? En el 5, 85, 86. Sí, por ahí. Ahí más o menos juntos vinimos. Y fueron aquellos tiempos bien difíciles, porque no entendíamos estas verdades. Entonces servíamos a Dios, pero una miseria total. Una miseria total, no teníamos recursos, todo era difícil, todo costaba mucho. ¿Por qué? Porque no entendíamos lo que hoy entendemos. Yo soy hijo de un hombre de fe, pero tenía fe para muchas cosas, menos para prosperar. Porque no era algo que se conocía en la iglesia. Aún todavía, en algunas iglesias, cuando llega el momento de la ofrenda, el que va a levantar la ofrenda tiene vergüenza. Porque parece que está pidiendo. Parece que le estás haciendo un daño a la gente. Bueno, hermano, vamos a ofrendar. Dios a maldador alegre y mira para abajo. Cuando debería ser un momento de liberación financiera y quebrar maldición y romper el espíritu de miseria, quebrantar la maldición.
Ese momento tiene que ser un momento de liberación. Cada vez que se levanta la ofrenda, vamos a hacer algo, que ahora lo vamos a ver. Vamos a hacer algo que va a romper la fortaleza del diablo con la que ha sometido al mundo y quiere someter a la iglesia también. Entonces, Dios ama que nosotros prosperemos. Nosotros solo hemos trabajado sobre la prosperidad espiritual y no está mal. Bendito sea el Señor. Es más, cada vez que salgo hablo de finanzas, pero en nuestra iglesia, creo que hace recién 3 domingos atrás que prediqué de finanzas, una vez en años. Todos los domingos hago una pequeña, digo algo, pero no predico. Yo predico de cualquier cosa menos de finanzas. Sí doy una enseñanza todos los domingos cortita, 15 minutos, pero no predico finanzas. Hace un par de domingos atrás prediqué finanzas, pero en años, quizá en 15 años, prédica, la única vez esa. Pero siempre que salimos hablamos del tema, sí enseñamos, tuvimos escuela de finanzas, tenemos mucho que ministrar sobre el tema, pero en realidad cada vez que salimos tocamos este tema porque vemos una escasez en el cuerpo de Cristo y una fortaleza del diablo que todavía tiene sometida a la iglesia amargada por la plata. Y una iglesia que no prospera, que no avanza. Entonces está bien, hemos prosperado en lo natural, en lo espiritual y ha sido una bendición y bendito sea Dios, seguimos trabajando para que eso sea una realidad. Pero no hemos puesto atención en la prosperidad económica y la Biblia habla muchísimo de eso. Entonces, es como si el hijo pródigo vuelve a la casa del padre, pero sigue con la mentalidad de jornalero. Cuando el hijo pródigo vuelve a la casa, o sea, nosotros volvimos a la casa del padre. O sea, no podemos vivir igual que cuando estábamos en el chiquero de chancho, muchachos. Pasando necesidad, con los mismos problemas de antes. O sea, no puede ser. Miren si el hijo pródigo viene acá, sigue todo harapiento, sigue muerto de hambre. O sea, no fue así la historia. Cuando él vuelve, o sea, es restituido todo lo que había perdido originalmente. ¿Cuál es nuestro origen? Adán, el huerto. O sea, yo vengo de allá. Después el pecado dañó, pero cuando soy restituido, que vuelvo en sí para poder volver a la casa del Padre, un día volviste en sí, te convertiste. Y volvés a la casa del Padre. Pero volvés y bueno, sí, Dios te libró del vicio, te libró del pecado, te libró de tantas cosas, pero la parte económica parece que es algo que no hemos restaurado, porque esa la seguimos arrastrando con las mismas maldiciones del pasado. Entonces, todo lo que recibimos en cuanto a economía parece que fuera todo en cuentagotas. Una gotita de bendición, otra gotita de bendición. Entonces, no entendemos que Dios nos ha llamado a abundancia, aunque esto suene medio raro y suene medio... porque estamos tan alejados de la verdad que cuando se nos vuelve a mencionar nos parece una herejía. ¿Sí? Nos hemos alejado tanto de la verdad que cuando hablamos la verdad, ¿cómo va a hablar de tanta? Y va a hablar de plata el pastor. Es que la Biblia habla de plata. Escuchaba en un programa de radio el otro día decir, alguien de escuchar, hablar decía que el dinero es la raíz de todos los males. Y digo, este tipo está equivocado, no leyó la Biblia. Dice que el amor al dinero es la raíz, no el dinero. ¿Cómo el dinero va a ser la raíz de todos los males si el Señor dice, mío es el dinero, mía es la plata, mío es el oro, mías son las riquezas? Dios dice que Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Dios no te va a dar poder para corromperte. Entonces, hay cosas que nosotros hemos dejado de lado y vamos a tener que ponernos a estudiar la palabra para poder entenderla, que se nos revele y se nos active y salgamos del chiquero de chancho y empecemos a disfrutar de los bienes de la casa del Padre. Ay, vamos queriendo. Vamos creciendo, vamos bien. Entonces, no hemos cambiado a hijos, solo vivimos igual que antes, pero en la casa del Padre, pero privados de todo, pero eso ya cambia. Entonces, vivir en la casa del Padre significa que vamos a estar bendecidos, no cruzados de brazos. Porque algunos creen que estoy en el Señor, Dios me va a bendecir, ya ni voy a trabajar. O sea, no, nada que ver. O sea, Dios va a bendecir las obras de nuestras manos, eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. O sea, el Señor tiene preparado para los hijos un liderazgo. Cuando en Deuteronomio, que no lo voy a leer, si quiere léalo usted después, Deuteronomio 28, cuando habla de las bendiciones de la obediencia para el pueblo de Dios, dice que Dios nos va a poner, y habla de economía, dice que Dios nos va a poner por cabeza y no por cola, nos va a poner arriba y no abajo. O
O sea, no solamente dice que nos va a prosperar, sino que dice que vamos a tener para prestar. Nosotros andamos buscando a ver a quién le vamos a pedir prestado. Fíjense que está todo al revés, porque el diseño de Dios es otro, pero nosotros no hemos prestado atención al diseño de Dios. Pero cuando vos te metes en el diseño de Dios, esto es chocante, fuerte para una mentalidad de alguien que todavía está penando por su economía, pero Dios habla de liderazgo económico. Yo no llegué ahí todavía, pero pienso llegar. Porque si Dios te dice que te va a poner por cabeza y no por cola, que te va a poner arriba y no, está hablando de liderazgo. A ver, te voy a tirar versículos porque no los tengo y no los voy a tocar. Pero cuando Isaac, en el capítulo 26 de Génesis, él huye por el hambre que había y se está yendo, se le aparece Dios y le dice, quédate acá porque acá te voy a prosperar en medio de la miseria. Y en el versículo 12, él dice, y sembró el varón aquel año en medio de la sequía, desperdició la semilla, porque sembrar una tierra reseca es tirar la semilla. Dice, y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Dios. Dice, tuvo muchas ovejas, muchas labranzas, y tuvo criado, dice, y los filisteos le tuvieron envidia. Encima que estaba ahí de paso, sembró, prosperó, o sea, le sacó las riquezas a los lugareños. ¿Saben por qué? Solo porque le creyó a Dios. Y porque venía de un linaje del mismo que venimos nosotros. Del linaje real, del linaje de Dios. Entonces, eran testimonios. O sea, era envidiado, llegó a ser odiado a causa de la prosperidad que tenía. Solamente por saber oír y creer a Dios. Porque tuvo que sembrar. Sembrar en una tierra, imagínense, acá se espera que la tierra tenga la humedad justa para poner una semilla. O sea, la tierra estaba toda rajada de seca. Y el tipo sembró en tierra y sin ninguna promesa de lluvia. Se metía en todos los pronósticos y nada decía que iba a llover. Que el tipo sembró. Quemó el único recurso que tenía, dice, y lo bendijo Jehová y cosechó. Es terrible, esa palabra es terrible, pero vamos a seguir adelante. Entonces, nosotros los varones tenemos una responsabilidad mayor. Yo cuando le predico a la iglesia una cosa, pero cuando le hablo a varones, tomo conciencia, yo sé de lo que le digo, hablo porque yo soy varón, y por ejemplo, en mi caso, en la mayoría de ustedes ya son, y los que no van a hacerlo, somos cabeza de familia. Se pesa una responsabilidad no solamente por nosotros, sino por una prole, una esposa e hijos. En mi caso ya hay nietos, en el caso de algunos de ustedes también, y si no los van a tener. Pero no solamente, o sea, como cabeza, a ver, yo le voy a dejar a mis hijos una herencia, no de plata, también le voy a dejar plata, pero no es lo que vale, porque viene un debacle económico y a lo mejor se lo lleva todo. Pero yo le voy a dejar una herencia de fe y de revelación de la palabra que ellos van a poder vivir, o sea, activando, porque me ven a mí cómo funciono y están viendo que Dios me bendice porque encontré algunas llaves. Yo se las voy a dejar esas llaves y ellos van a encontrar otras llaves más, pero ellos no van a tener necesidad. Ellos van a estar mejor que yo. O sea, mi responsabilidad no es solamente sobre mí hasta que yo me muera, después que se arreglen. No. O sea, no me importa dejarle 25 casas, campo, auto, no me importa eso. Porque en realidad yo voy a invertir en lo que Dios me diga. A lo mejor no le dejo ni siquiera una casa, no sé. Pero lo que sí le voy a dejar son principios, valores y un ejemplo de fe, de una vida de fe, con frutos que ellos puedan imitar. Ahora, es tu responsabilidad como padre también. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? ¿Cuál va a ser la herencia que le vas a dejar? No, hermano, yo heredé un campo a mi papá, lo voy a cuidar y se lo voy a dejar a mí. Sí, está bien, pero y lo administran mal y se le funde. Hay hijos que han fundido empresas cuando cambia de una generación a la otra. Yo lo he visto. Yo trabajé en una empresa que cuando se murieron los dueños y pasaron los hijos, ya no estaba ahí. Le duró un par de años y la fundieron. Porque como ellos no la habían hecho, no les costó poco fundirla. Estaban criados de otra manera. Pero la herencia que nosotros le tenemos que dejar a nuestros hijos es la palabra del Señor. Pero no un versículo de memoria, la palabra de Dios vivida, activa, la palabra de Dios revelada, que te puede llevar a hacer lo que Dios diseñó, que es cabeza y no cola, arriba y no abajo. Entonces, tenemos que empezar a caminar por ese camino. O sea, desde esa plataforma
de vivir en los principios eternos. Tenemos que lanzar a nuestros hijos para que cuando nosotros ya no estemos, ellos sigan por el mismo camino, pero mucho más avanzado que nosotros, porque le vamos a proveer toda la revelación que Dios nos dio a nosotros, más lo que ellos logren alcanzar, porque también le vamos a impartir nuestra unción de revelación a nuestros hijos. ¿Ok? Ellos también tendrán eso que el Señor nos ha entregado a nosotros, porque es una herencia para los hijos. En el caso de los que pastoreamos, no solamente tenemos hijos naturales, tenemos hijos espirituales. También hay herencia para los hijos. Obvio. O sea que eso es algo que cuando vos sos hijo espiritual de alguien, todo lo que ese alguien tiene, si vos sos fiel a ese alguien, o sea, lo vas a recibir. Te corresponde, es parte de la paternidad, del beneficio de la paternidad. Entonces, vamos a ver algunos principios extrahumanos. ¿Está? Que nos van a bendecir esta mañana, esta tarde, noche, tardecita. Vamos a ver unos principios extrahumanos, porque van más allá de lo humano. Nos estamos acostumbrados, todo lo que es finanzas lo manejamos humanamente. Pero vamos a ver a través de la palabra algunos principios extrahumanos que nos van a llevar a la luz y nos van a abrir puertas de bendición que nos van a meter en otra plataforma, en otra dimensión para vivir desde allí. Hay un libro que escribí hace ya un tiempo, no sé, ni me acuerdo cuándo lo escribí. Hará 4 años, por ahí, 3, 4 años, que se llama Entrando en la Finanza del Reino. Muy sencillo, muy práctico. Pero, ¿por qué hablo de entrar en la finanza del reino? Porque generalmente vivimos fuera de ella. Vivimos en nuestro propio sistema de finanzas o en el de este mundo, pero no en las finanzas del reino de Dios. Y necesitamos entrar en eso. Entonces vamos a leer una palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 9, versos 6 al 11. Y vamos a hablar de un principio, que es el principio de la siembra. El otro día escuché una sierva de Dios, justo engancho, chusmeando algunos videos en YouTube, engancho una sierva de Dios que arranca el mensaje justo contando esto, porque estaba levantando la ofrenda. Es raro que en un video de YouTube pasen la parte de levantar, justo, es raro. Pero justo lo engancho yo. Ella contaba, dice, que Dios en su sabiduría creó las plantas y cada planta tiene su semilla. Generalmente, no siempre, pero generalmente la semilla está en el fruto. Y hablaban, por ejemplo, del durazno. Si usted se come un durazno, ¿qué come del durazno? Y algunos se comen la piel y todo, o sea, no lo pelan, pero está bien. Pero adentro tiene la semilla, sendo carozo, que la semilla no es para comer. Si usted quiere comer la semilla, se va a romper los dientes. Porque la semilla, ¿para qué es? Para sembrar. Entonces decía esta sierva de Dios, pero en la iglesia se come la fruta y se come la semilla. Ahora, esa semilla significa muchos duraznos más. Si se come solamente la pulpa y siembra la semilla, le va a dar multiplicado mucho más. Pero la iglesia se ha acostumbrado, dice, a comer la fruta y comerse la semilla. Cuando aprenda a sembrar la semilla, dice, tendrá multiplicación de frutas. Porque es un principio. Dios usa de alguna manera figuras, ilustraciones, para que nosotros entendamos de una manera sencilla la palabra del Señor. El capítulo 9 de 2 Corintios, versículos 6 al 11, dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El apóstol Pablo está hablando de ofrendas, unas ofrendas que estaban juntando para sostener el ministerio para Jerusalén. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda obra, como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembre, pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuando en el nuevo pacto se habla de ofrendas, en el antiguo pacto eran sacrificios y se sacrificaban animales. No voy a entrar ahí porque tengo también una cantidad de ese tema. Pero en el nuevo pacto hay una figura cuando se habla de ofrendas y Pablo usa la figura de la siembra. Y es justamente una figura muy
muy clara, porque cuando uno siembra, o sea, no está desperdiciando lo que siembra, sino que lo está invirtiendo. ¿Ok? Entonces, Pablo usa esta figura. Sembrar es darle a la tierra. ¿Ok? Usted le da a la tierra, pero ¿qué hace la tierra con lo que usted le da? Se lo devuelve, multiplicado. Entonces yo le doy a la tierra, pero la tierra me devolverá multiplicado de la misma naturaleza que yo sembré. Entonces, el reino de Dios, en el reino de Dios se dan ofrendas, no colaboraciones. O sea, la iglesia no es un club. Cuando yo ofrendo, tengo que tener en claro que estoy hablando de un principio espiritual, que ahora vamos a ver que es así. Entonces, no se dan colaboraciones. Cuando se dan colaboraciones para la iglesia no me puede dar mucho a mí. Hablo de la iglesia como la organización, la institución, la asamblea. O sea, no me puede dar mucho, a lo mejor más que, pastor, le traje una gran ofrenda para la iglesia. Bueno, muchas gracias, le va a decir. No le va a dar el doble el pastor de lo que usted le da. O sea, no te puede dar mucho porque le estás dando como una contribución y se la estás dando al pastor. O sea, no le tiene que dar más ofrenda al pastor. Uy, metí la pata, dijo uno. Quédate tranquilo que ahora lo vamos a explicar bien clarito. Entonces, cuando yo doy una ofrenda y se la doy a Dios, aunque la ponga en la mano del pastor, ¿ok? Pero se la doy a Dios, Dios sí puede devolverme multiplicado. Entonces, a lo mejor la mecánica es la misma, lo que cambia es la actitud. Pero Dios, ¿qué pesa? ¿Los corazones o los hechos? Dios pesa los corazones, la actitud de mi corazón. O sea, yo la puedo poner en la mano del pastor porque es quien la recibe en la tierra, pero yo le estoy dando a Dios. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la tierra? Dios. Y después vamos a ver un pasaje que vamos a ver que Dios te pide ofrendas. Entonces, si yo doy para la iglesia, no puedo esperar más que, a lo mejor que se use para algo, pero no es así como funciona, eso son colaboraciones. Hay gente que da de esa manera y por eso Dios no lo puede bendecir, porque lo está haciendo de la manera incorrecta, por eso hay principios. O sea, no tenemos que dar para que, a ver, pastor, voy a dar una ofrenda para que pongas todo ese cielo raso. Vos no te importa para que, está mal eso. A no ser que el pastor diga, vos me levantás una ofrenda, entonces sí, pero que vos le digas a él lo que tiene que hacer con la ofrenda, está mal porque no funciona así. ¿Sabés cómo era la ofrenda de la antigüedad? Traían el corderito, imagínate que ahora nosotros cordero, viste, no hay mucho acá, no es, pero imagínate un costillar o dos, que vos se lo llevas al pastor y el pastor agarra y lo quema. Lo queman, lo arruina. Y vos decís, no, me hubiera comido un asado con mi amigo. Nosotros que nos gusta la carne, imagínate 2 costillares en el fuego quemándose hasta que se calcinan. ¡Oh! Eso era la ofrenda. Y ese olor de quemado subía a Dios y dice Dios, ¡ah! Olor grato, olor fragante a Dios. Porque si vos no te desprendés de lo que das, quedás atado en allá, no lo diste nunca. Hiciste un acto de dar falso. ¿Qué harán con mis ofrendas? No son tus ofrendas. Nunca la diste. Entonces, por más que des dinero, pero desde el corazón no lo soltaste, estás viendo, y yo di una ofrenda de $10,000, ¿qué habrán hecho con eso? ¿Pero a quién se la diste? O sea, el problema es ese. Si vos no lo sembraste para Dios, después el responsable de lo que va a hacer es Él o quien la reciba, en mi caso yo o el pastor que la reciba. Ahí tenemos la responsabilidad ante Dios porque nosotros tenemos que rendir cuenta ante Dios. Entonces te digo que no es tan fácil la cosa. Vos la podés poner en mi mano, pero se la tenés que dar a Dios. Cuando tu actitud, vos te desprendés de lo que, o sea, te desentendés, lo diste, ya está. Pero cuando se hace de esa manera correctamente, en realidad estoy sembrando en Dios, y Dios que promete bendecirme a través de ese acto. Cuando yo puedo dar sinceramente y doy así, me desprendo, ¿sabe lo que estoy haciendo? Estoy matando el egoísta que tengo acá adentro. El mezquino.
¿Por qué a algunos les molesta que se hable de plata? Porque el gran egoísmo que tenemos adentro. Porque somos codiciosos. Lo único que saben hablar de plata. ¿Y por qué te molesta? ¿Tanto la más? Parece que te tocaron una novia. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo no engaña al diablo? Es terrible. Parece que te tocan la mujer, che, una cosa. Ya se puso a hablar de plata. Tanto te molesta, si es para bendecirte. O sea, a ver, la idea es desatarte para que vos seas bendecido. Estuve predicando en una iglesia hace unos domingos atrás y empezaron a ver testimonios de milagros de finanzas como nos pasa a nosotros, porque Dios empieza a soltar milagros. Que por eso hablo de finanzas sobrenaturales, no hablo de algo normal, hablo que tienen que empezar a desatarse cosas sobrenaturales y ya lo vamos a ver. Entonces, necesitamos romper costumbres religiosas y establecer principios de reino. Necesitamos romper costumbres religiosas. Entonces, una vez que activo este principio de reino, sembrar, Dios entra en acción. Porque Dios está esperando que yo haga mi parte para poder hacer el la de Él. Me acuerdo que creo que fue el primero que escuché, fue el apóstol Sergio. Cuando dijo, si hay 100 pasos entre Dios y el hombre, Dios da el primero, Dios da el otro 99. Me acuerdo que una vez lo dijiste hace un montón de años y me quedó. Digo yo, qué verdad. Porque no es que Dios lo va a hacer todo, yo tengo que hacer la primera parte. Que no es mucho comparando con todo lo que Dios va a hacer después. Porque no es hacer un acto para que Dios me dé esto. No se trata. Se trata de aprender a vivir de la forma correcta. Porque no te quiero dar un pescado, te quiero dar una caña. No quiero que mañana sea bendecido, quiero que aprendas a vivir bendecido. Que es otra cosa. Pues si vos podés aprender el principio y lo aplicás como forma de vida, va a cambiar algo. Vas a ser liberado de un montón de maldiciones. Entonces, esa es la idea. Ahora, por prosperidad, yo no acostumbro a orar, por ejemplo. Sino que generalmente lo que hago es lo mismo que si vos querés orar por una tierra y decir, Señor, que salgan plantas de maíz, salgan. O sea, no hay que orar para que salgan plantas. ¿Qué hay que hacer si vos querés que salgan plantas de maíz? Sembrar, hermano. Es simple. O sea, algunos le oran a la tierra, pero nunca meten nada. O sea, no hay que orar por la tierra seca o la tierra así llena de maleza. No, primero hay que limpiarla, que toda la maleza, el sistema este perverso del mundo, preparar la tierra, sacar de toda incredulidad, toda basura, todo principio de egoísmo, de codicia, y entonces sembrar, como la palabra nos enseña, porque la tierra te devolverá multiplicado como la palabra de Dios lo enseña. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor a partir del versículo 8? Dice, poderoso es Dios. Sí, yo sé que Dios es poderoso, pero ¿para qué? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Para qué? A fin de que teniendo, de vez en cuando... ¿Está ahí? No. A ver, versículo 8, ¿lo podemos poner? Sí, versículo 8. 2 Corintios 9, 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en algunas cosas todo lo suficiente. Siempre, en todas las cosas, es mucho. Es mucho, ya, muy exagerado. Es Dios. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Quién no abunda para toda buena obra si tenés con qué? Tranqui. O sea, Dios es fiel. Esto es palabra de Dios, no te estoy hablando del Martín Fierro. O sea, te estoy predicando la Biblia. Pasa que estos versículos los hemos pasado por alto, a lo mejor por falta de luz, pero Dios permite que este tiempo la palabra empiece a alumbrarse. Yo no tengo toda la revelación, pero lo poco que Dios me ha alumbrado y nos está funcionando, queremos que le funcione a ustedes también. Entonces, poderoso es Dios. O sea, la palabra garantiza un cambio de historia. Dice el versículo 9, repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. ¿Sabe qué quiere decir eso?
Mire, cuando Jesús aparece, inaugura su ministerio, él recita un pasaje del libro del profeta Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿A qué no sabe para qué? Lo primero que menciona, para dar buenas nuevas a los pecadores, a los pobres. Porque si hay algo con lo que Dios ensaña es con la pobreza y con la miseria. Después habla de los quebrantados de corazón, habla pero primero, lo que Dios más bronca le tiene a la pobreza, hermano. Y es lo que nosotros hemos acariciado por años, aún siendo hijos de Dios. Así nos ha enseñado, Josecito. Es así, papi. Sí, yo vengo de ahí también. O sea, yo soy hijo de pastor y esa era la enseñanza que nos... Mientras más pobre, más. La religión hace voto de pobreza, hace voto de maldición, hermano. ¿Cómo hace voto de pobreza? Si la pobreza es la consecuencia del pecado. Dios nunca creó un hombre pobre. Ponete a estudiar los patriarcas, a ver cuál era pobre. Riquísimo, dice. No eran ricos, eran riquísimos. Abundaban en bienes. Ay, no se corrompía, ¿no? No hay por qué corromperse cuando tu corazón está sano y tu corazón es del Señor y no es tuyo. Es simple. O sea, no te marea nada. Cuando todavía algo te marea es porque tu corazón todavía está complicado. Pero Dios tiene planes de bendecirnos y quiere que nos vaya bien. Entonces, el versículo 10 dice que el que da semilla al que siembra y pan al que come, establece este principio, que Dios al que siembra le da semilla, y al que come, al que nunca da, pero siempre está pidiendo, le da pan, apenas come. Pero el que da semilla, el que siembra, le da semilla. Entonces, hay dentro de la misma casa quienes solamente comen y bueno, le da pan. Y hay quienes siembran, a eso le da semilla. Yo estoy dentro de los que siembran. Ay, ¿por qué Dios lo bendice? Es simple, hermano. La tierra me devuelve lo que siembró. Entonces, no se gaste tanto orando por prosperidad. Siempre. Pruebe. Después lo voy a desafiar con una palabra que le va a hacer bastante ruido. Entonces, cuando hablamos de ofrendas tiene que ver con eso. A veces nosotros damos porque damos, ¿vio? Llega la hora de dar y damos. Pero ¿sabe qué? Yo digo siempre esto, ¿y por qué cuento mi propia experiencia? No para mostrarme a ustedes como ejemplos, porque es la luz que Dios me ha dado y es lo que me ha funcionado a mí. Si yo te cuento cómo me funciona a mí. O sea, yo la ofrenda, no llego al culto y llego manoteo a ver qué puedo ofrendar. No. Yo preparo mi ofrenda antes de venir, la preparo durante la semana. La ofrenda del domingo yo la preparo durante la semana. No estoy esperando a ver... tengo mi ofrenda, yo voy con la ofrenda la llevo en un bolsillo justo aparte de todo lo demás y tengo otra cosa. Y trato de que mi ofrenda sea lo más grande posible. Porque ¿quién tendría un campo y solamente sembraría un pedacito? O tendría una pila de bolsas de semillas y no voy a sembrar una sola bolsa y tiene tierra para sembrar. Sería necio. Entonces trato de que mi semilla sea lo más abundante posible, porque sé que después viene de vuelta. No estoy, pero a ver, y aprieto la tierra así para que... No, todo tiene su tiempo. Bueno, puede apretar la tierra para que la planta crezca más rápido. No, todo tiene su tiempo, pero que Dios cumple, que la palabra no falla. O sea, te lo puede decir alguien que no solamente lo predica. Yo empecé a hablar de estos temas y te lo digo para alentarte. Y yo mismo, o sea, empecé a ver los resultados en la gente, pero no en mí. Como un año estuve predicando prosperidad y la gente prosperaba y yo no. Yo estaba siempre igual. A mí no me funcionaba. Y yo sembraba y no me funcionaba. Y un día yo le digo, Señor, no predico más, esto no anda. Y Dios me dice, ¿predicás verdad o mentira? No, Señor, verdad. Seguí predicando. Hasta que se desató. Dios me probó primero. Si yo creía lo que predicaba, a pesar de que no me funcionaba, le creía a Dios y empezó a funcionar. Y Dios nos empezó a soltar recursos. Entonces es muy común, por ejemplo, que en nuestro ministerio haya milagros de finanzas. Muy común. Desde que aparece plata, que la gente encuentra, qué sé yo, cosas raras. Nosotros tenemos un hermano, no vino hoy Fabián, qué lástima. Si no, lo hacíamos contar a él. Un hermano, el mes pasado creo que había dado un desafío y puso una ofrenda de 5.000 pesos. Y, hermano, sencillo. Ha prosperado desde que está con nosotros un montón, pero... un hombre sencillo, muy sencillo. Puso 5.000 pesos de ofrenda y los puso, no es que los prometió, los puso. A los días él anda, hace trabajo de jardinería, albañilería, todo un poco.
Todo lo que viene a la mano aprovecha. Iba por la calle y vi algunas cositas doradas. Empezó a juntar unas billuterías que encontró por la calle. Las llevó a la casa, las limpió. Dice, esto parece oro. Y lo limpió bien, lo lavó y se fue al centro. Se fue a Rosario y se fue a una joyería. Dice, señor, ¿qué vale esto? A ver, y oro 18, dice. Varias cositas encontró, 10.000 pesos. Bueno, listo, se lo vendo. Puso 5, encontró 10 en oro. Tirado en la calle. Si no puede ser, no puede ser. ¿Qué? ¿No pasó nadie por ahí? No sé. Se ve que hace rato que estaba porque lo tuvo que limpiar, estaba todo lleno de tierra, todo. Y esas cosas, viste, digo yo, Dios es simpático. Sí, porque te hace esas cosas que decís, no puede ser. No. ¿Cómo encontrar oro tirado? ¡Oro! Pero esas son las cosas, esas cosas, ¿sabes por qué? Porque no es los 10.000 pesos, es conocer a un Dios que puede hacer eso. Los 10.000 pesos te los gastás en cualquier cosa, o se te cayeron y los perdiste, pero vos tenés un Dios que hace cosas como esa, lo estás conociendo. Y si te hizo encontrar oro, mañana te puede hacer, qué sé yo, cualquier cosa. El tema es esperar de donde menos imaginamos, pero tener una expectativa de fe. Entonces, si Dios dice que la cosecha será abundante, yo le creo a Dios, la cosecha va a ser abundante. La cosecha es abundante. Estábamos hablando con un grupo de pastores el otro día y justo salió el tema porque salió, y entonces uno que estaba ahí pasando unos problemas lo empiezo a animar en fe, y el otro que estaba allá metió en el bolsillo, sacó unos cuantos billetes grandes y toma, te quiero sembrar. Listo, venga. Yo no fui a buscar plata, estábamos en un bar, hermano, hablando. Un grupito de pastores chiquitos. Pero yo sé que es lógico que reciba, porque vivo sembrando. O sea, me pongo contento, no me pongo triste, pero es normal que yo vaya por ahí y la gente me ponga plata en la mano. Ay, ¿cómo hace para que le pase eso? Siembro. Es fácil. Entonces, cuando vos te acostumbras a vivir así, en milagro, es maravilloso. Porque aún cuando Dios te da fe, te mete en desafíos que vos decís, no, me acuerdo, qué sé yo, cosas locas. Mi esposa tenía que viajar a Brasil, le digo, ¿vos querés ir? Sí, pero no tenemos. ¿Vos querés ir? ¿Sí o no? Sí, bueno, listo, vas. Pero ¿cómo vamos a hacer? Quédate tranquila. Yo sentí fe de que milagros tras milagros, se juntamos todos, tuvieron para llevar, se le ayudó a otras personas. Apareció plata pero no, o sea, porque sabían que, no gente que se ella porque sabía que viajar, no, nada que ver. Apareció de otros lugares que no tenían nada que ver ni con el proyecto, ni que se sabía del viaje, pero apareció plata de un lado, del otro. Sobreabundó. O sea, es así, o sea, no podemos ajustarnos a lo que vemos acá en la tierra, a lo que está pasando acá en la tierra. Hermano, este sistema es perverso. Este sistema, no voy a poder hablar un tema que le había prometido al apóstol Sergio, algo de administración, porque quiero tocar otro principio, que son los dos principios clave, al menos para mí, bíblicamente hablando, porque le hablé de la ofrenda, cortito le hablo del diezmo. Que este tema es más revelador que el de la ofrenda, es más poderoso. Levítico 27:30 dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y acá hay algunas cosas que tenemos que aprender. Bueno, el diezmo se entiende que es el 10% de todo ingreso legal que obtengamos, valga la aclaración. Claro. No se juega un numerito por ahí y tuvo suerte y traiga el diezmo. Y cree que Dios lo va a bendecir. No sé qué va a hacer con eso para hacer lo que quiera. Pero no funciona así. ¿Sí? Pero es el 10% y es algo por lo que la iglesia es muy criticada. ¿Qué dice la gente afuera? Te sacan el 10%. ¿Sabe quién critica? El que no da. Todos los que critican, aún los que están dentro, critican los que no dan. En vez de hablar los que dan, critican los que no dan. No entiendo. ¿Para qué criticás si vos no das? Pero por eso, si no das, no tenés nada que decir. Por lo menos, si te duele porque lo diste, pero ni siquiera eso. Entonces, tenemos una fortaleza del diablo. ¿Sabe tanto el diablo que esa es una llave
poderosísima que trata de atacarla todo el tiempo, porque esto es un principio espiritual. Entonces, es una cantidad equitativa, nadie le pide más, nadie le pide menos, es el 10%. Si tenés mucho ingreso, es el 10%. Tenés poquito ingreso, es el 10%. Una hermana hoy le mandó un mensaje a mi esposa, recibió un dinero, venía ajustadísimo, y recibió una pila así de plata re contenta. Dice, con mi esposo nos vamos a la catarata, nos vamos a pasear, vamos a sembrar nosotros. Y Dios tiene que hacer algo. Dice, yo era fiel cuando daba poquito, cuando tenía poquito, ahora dice, voy a ser fiel en lo que Dios me dio, y en todo lo que Dios me dio, voy a ser fiel. Y no le duele dar de más, porque cuando era poco también era fiel. Entonces 10% es equitativo. O sea, no, pero mi diezmo es grande. Bueno, pero es porque ganas bien, che. O sea, diezmo es equitativo, primero. Entonces, quizá alguno por ahí, a ver, quiero pasar alguna cosa por alto. Algunos piensan que el diezmo es de la ley, por ejemplo. Los teólogos, esos que están... Es más, hay pastores que hablan en contra del diezmo. No, porque no figura en el Nuevo Testamento. En realidad figura dentro del pacto eterno, no dentro del antiguo pacto. Porque el diezmo arranca con Abraham, sigue con Isaac. Y sale, ¿sabe de dónde? No, que Dios le dijo, tráeme. No. Tanto con Abraham como con Isaac arrancan de un encuentro con Dios. Cuando ellos tienen un tremendo encuentro con Dios, lo primero que hacen, por revelación, es diezmar. ¿Sabe por qué en el nuevo pacto no aparece el 10%? Porque lo que Dios te pide en el nuevo pacto es el 100%. Claro. Todo es de Él. Entonces el viejo pacto te conviene estar en el comienzo. Es más, usted sabe que hay gente que empezó con el 10, después el 20, después el 30. O sea, porque no hay una medida. El diezmo es el piso. Y algunos se quejan del piso, imagínense. Mire si estamos lejos de la verdad. Entonces, el diezmo es el piso, pero no tiene que ver con la ley. Tiene que ver con mucho antes. La ley ni existía, ni estaba Moisés todavía, cuando arranca este principio maravilloso. Entonces, se inaugura con Abraham, bueno, no viene al caso. Pero en el libro de Malaquías, que es el que más revelador es, dice así, Malaquías 3, 8 al 12, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda, maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolía, al depósito, y haya alimento en mi casa. Revela todo acá, mire, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas con puerta, dice la NBI, de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios, ¿no? Busca primeramente, dice así, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo que es justo dentro del reino de Dios, busca primero eso. O sea, darle una prioridad. Entonces, el diezmo está dentro del principio de las primeras cosas, que es otro principio, que arranca también con las primicias, con los primogénitos, todo lo primero es del Señor, porque Dios es primero. Nunca ocupa el segundo lugar. Si vos lo pones en segundo lugar, desaparece. O está primero o no está. Si Dios no está primero en mi vida, no está en ningún lado. Porque Él nunca es segundo. No tolera ser segundo, porque es primero. Entonces, el diezmo está dentro de la ley de las primeras cosas. Entonces, por ahí hay gente que dice, ¿sabe qué pasa? Yo tengo unos problemas económicos muy grandes, yo no llego a diezmar. Cuando yo recibo el diezmo, cuando yo recibo mi sueldo o mi ingreso o recibo un dinero, entonces tengo el dinero y tengo que sacar el diezmo. Si tengo, qué sé yo, 10 billetes de 1000, ¿cuánto es el diezmo? ¿Y cuál es
¿El diezmo de esos 10? ¿Y cuál es el primero? El primero de allá, el primero de acá. El primero que gasto. O el primero que invierto. El primero que uso. Es lo primero. Por eso hay gente que da el diezmo pero no entiende nada. Yo digo, Señor, dale luz, porque si no hacen las cosas y no la entienden y no le funciona. Cuando Dios es primero, el diezmo es primero y lo es solo Dios, porque vos lo traes acá. Pero ¿qué sabe el pastor si vos lo sacaste primero, si primero pagaste la cuenta? Eso lo sabés vos. Y Dios, que es el que te puede bendecir. Ahora, vos recibiste el paquete, recibiste la plata, te depositaron. No sé cómo da el diezmo, si le haces transferencia a la iglesia, si lo traes el efecto, no sé. Pero es lo primero que tenés que separar. Si pagás todo por cómo va, andá primero y sacá y meté entre un sol, pero hacé ese acto primero. Aunque lo des, pero si no lo haces primero, o sea, te estás perdiendo la bendición de ese hecho, porque Dios es primero. Porque una vez que vos hiciste ese acto, todo lo demás automáticamente está bendecido. Porque el diezmo conecta mi finanza con Dios, por lo tanto mis finanzas entran en ese principio extrahumano, sobrenatural. Entonces todo esto es como si fuera una sociedad. O sea, yo pongo ¿qué cosa? Solamente el 10%, que es de Él en realidad. Pero eso me conecta con Dios para que todo lo que queda sea bendecido y sucedan milagros con ese 90%, sea lo que sea. Por eso lo tengo que hacer primero, para que esto no se desconecte del cielo. Porque si yo empiezo a administrar desconectado del cielo, estoy bajo el sistema de este mundo que te come todo. Entonces, simplemente a veces son detalles. No, tiene que ser primero. Hacé lo que quiera. El problema es tuyo después. Pero yo te quiero enseñar, porque a lo mejor haciéndolo o por no hacerlo, con sabiduría, te estás perdiendo el detalle de la gran bendición. Entonces, la gran mayoría de las personas solo lo hacen por religión, porque, sí, hay que dar el diezmo porque soy cristiano. No, primero, cuando Dios dice, ustedes me han robado, y el pasaje que leímos de Levítico dice que el diezmo es de Jehová, cuando yo entiendo que es de Él, no es mío. O sea que el diezmo, podríamos decir, que no se da, sino que se devuelve. O sea, si yo te doy un dinero a vos, te digo, tenémelo, y después vengo, qué sé yo, al mes y te digo, devuélveme el dinero, que lo necesito, es decir, bueno, mirá mi generosidad, te voy a dar. No, ¿qué generosidad? Si me está dando lo mío. O sea, si cuando vos me devolvés el dinero no tenés ninguna generosidad conmigo, simplemente tuviste honestidad. Y cuando nosotros diezmamos, lo que hacemos es devolverle a Dios lo que es de Él. Se nos ha confiado parte de Él cuando recibimos nuestro ingreso, porque en realidad todo depende de Él. Mi vida depende de Él, mi salud depende. Yo puedo decir de verdad, este año lo viví en carne propia, mi salud depende de Él. Él es así y yo me termino. Entonces todo es de Él. Pero cuando Él me reclama solo el 10% y yo no se lo doy, Él considera que lo estoy robando y tiene razón. ¿Se entiende? Pero cuando yo le doy el 10% a Él, simplemente estoy matando parte de ese egoísta que tengo adentro y conecto mis finanzas con el Señor y entro en la sobrenaturalidad. Ahora fíjese, quiero pasar algunas cosas por alto porque quiero aprovechar un tiempo para poder ministrar después. 3 claves. No le dé el diezmo al pastor, déselo a Dios. Aunque lo ponga en la mano del pastor, en un sobre, en una caja, qué sé yo, una transferencia bancaria, pero usted se lo da a Dios, porque es de Dios. No es su plata, es de Dios. Este mes diezme mucho, ¿qué van a hacer con ese diezmo? No le importa, porque no es suyo. Tranquilo. El tema es que después el que lo reciba va a tener que rendir cuenta al dueño, cómo lo utiliza. Ese es otro tema. Pero usted tiene que darle a Dios. Igual que la ofrenda, el diezmo de Dios usted se lo da a Dios, no al pastor, no a la iglesia. No está pensando a ver si con mi diezmo van a hacer. Olvídese, déselo a Dios. Se lo devuelve al dueño, se lo devuelve a Dios. Lo segundo que dice, traigan los diezmos, haya alimento en mi casa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué funciona el diezmo? En la antigüedad funcionaba para el sostenimiento del ministerio. Entonces, hoy, de la misma manera,
O sea, generalmente en las iglesias se dedica para eso, para el sostenimiento del ministerio. Por eso dice, que no falte el alimento en mi casa, dice Dios. En mi casa tiene que haber abundancia, porque si hay abundancia en mi casa, habrá abundancia también en aquellos que pertenecen a la casa. Entonces, es una cuestión de entendimiento. Y Dios te dice, esto tráelo porque es mío, pero yo lo asigno para esto. ¿Ok? Entonces, haya alimento en mi casa. Lo tercero es fuerte. Dice, probadme ahora en esto, si no te abriré las compuertas de los cielos, te voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Y acá viene una parte poderosísima, poderosísima. Cuando a mí se me reveló esto, a mí me voló la tapa de los sesos, porque yo, no puede ser, me resistía a creerle a Dios. Fue un trato de Dios conmigo personal, no lo escuché en ningún congreso, nada. Dios fue rompiéndome estructuras en lo personal, orando. Un día estaba, esta palabra, probadme orar en esto, estaba ministrándole a la gente en nuestra congregación al principio. Hermano, era miseria patentada la nuestra. El pastor Julián, que está con nosotros, él se acuerda de aquel tiempo. Sergio Martínez también, que está con nosotros. ¿Dónde está Sergito? Sergito también se acuerda de aquel tiempo, que estaba con nosotros en aquel tiempo, alguno más. Era miseria patentada la nuestra. Era vergonzosa, miseria total. La gente pobre, 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 pobre. Y yo pobre, pobre, pobre. Arañamos para pagar la luz del salón y no pagamos alquiler. La miseria total. Bueno, y estoy orando por la gente. Dios me dice, ¿quiénes están prosperados? Y le digo, Señor, ninguno. Ni siquiera yo. Y dice, vos sos el responsable. Señor, ¿qué hice? Entonces Dios me habla esta palabra. Me dice, traigan los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. ¿Sí? Y dice, enseñale a la gente y vos mismo empiécenme a probar. ¿Cómo, Señor? Te vamos a probar. Y claro, es la única vez que la palabra de Dios nos anima a probar a Dios. No es que nos anima, nos desafía. Siempre cuento que para mí yo sentí algo, siempre digo lo mismo, pasa que fue mi experiencia. Cuando yo era chico en la escuela, cuando iba a la primaria, y había problemas entre los chicos, si vos tenías problemas con alguno, los problemas se arreglaban a las piñas. Entonces había que solucionar el problema, un problema de honor era. Entonces había bronca, hasta que un día llegaba que se armaba. Y después quedamos amigos, pero el tema era que se tenía que solucionar la rabia, la bronca. ¿Y cómo se daba la piña esa para solucionar el problema? Y el más guapito desafiaba al otro, y era una cuestión de honor. Si te desafiaban, había una forma que si te desafiaban de esa forma y vos no peleabas, perdías tu honor. Te mojaban la oreja. Así, si te mojaban, tenía que haber piña. Era un código, ¿cierto? Vos debes saber de eso, José. Claro, porque él es de mi tiempo. En mi tiempo era así, la cosa. Te mojaban la oreja, tenía que haber piña. Porque era a defender tu honor. Entonces, yo sentí que ese día Dios me estaba diciendo, pruébame, y me mojó la oreja. Pruébame, si no te bendigo. Vení, dale, vení. Y yo digo, no, Señor, ¿cómo yo me voy a meter con vos? ¿Qué? Señor, yo nunca te daría esperando recibir algo hoy. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Qué dice la palabra? No te estoy diciendo, cabezón, que si vos me probás te voy a abrir la compuerta de los cielos. Si no me probás, no te las abro nada. Hay gente que cree que porque da el diezmo se le abren las compuertas. No, no se te abren porque vos diezmas. Se te abren si lo probás. Eso es lo que dice la Biblia. Hermano, diezme, que Dios le va a abrir la... Mentira. Esa no es la verdad. La verdad es que se te abren cuando... O sea, el diezmar te posiciona en una plataforma para poder probar a Dios. Si no diezmás, olvídate, no lo probé porque no estás en condiciones. Pero cuando vos diezmaste, lo hiciste en primer... Te posiciona en plataforma para poder probar a Dios y ahí empieza la cosa. Probame a ver si no te abro la compuerta de los cielos, dice Dios. Señor, ¿cómo yo voy a dar esperando recibir algo? Parece como que fuera ambicioso. Entonces, Dios me empieza a hablar... Honra a Jehová con tus bienes, serán llenos tu granero con abundancia, tus lagares rebosan. Me empieza a tirar un montón de versículos que tienen que ver con dar y recibir. Señor, pero yo no te voy a dar para recibir. Y Dios me dice, ¿quién escribió esa palabra? Vos, Señor. Entonces, ¿quién es el que está desafiando a que hagas para recibir? Y vos, Señor. ¿Y qué problema tenés en hacerlo? Es como que yo le quería ser más bueno que Dios. Entonces empecé a probar. Y empecé a hablar del tema y Dios nos empezó a alumbrar. Entonces la cosa empezó a despertarnos. Se empezó a despertar y empezaron los milagros.
Porque si Dios te dice, pruébame, que te voy a abrir las compuertas de los cielos y que voy a reprender al devorador y que te voy a derramar bendición hasta que sobra. O sea, Dios no miente. Pero nosotros somos tan, no, hermano, vamos a probar a Dios. No, es que lo tenéis que probar. Él está esperando, deseoso, porque la única forma que Él funciona es a través de su palabra. Él tiene formas de que cómo funciona. Él no hace lo que nosotros queremos, hace lo que Él ha determinado que va a hacer. Y te lo dejó escrito para que sepamos que son llaves, que así funciona. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Te va a abrir las compuertas de los cielos. ¿Qué era la compuerta de los cielos? En ese tiempo ellos eran agricultores y ganaderos, lluvia. ¿Qué le hacía falta? Lluvia. Se cerraba el cielo, había sequía, miseria. Así funcionaba. Entonces dice, te voy a abrir las compuertas del cielo, te voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Va a haber multiplicación, va a haber un término, una finiquitación con la miseria, la escasez, la necesidad. Te voy a soltar agua en abundancia. Lo necesario, o sea, y entonces dice, además voy a reprender al devorador por vos. O sea, todas esas cosas que de repente se rompen, que el diablo te roba, o sea, no tenemos que permitir, por ejemplo, que el diablo nos robe. Tenemos un montón de casos, es increíble. En nuestra ciudad, no sé cómo será acá, pero en nuestra ciudad es muy común que te roben. Es muy común que te roben. Y cuando te roban algo, no puede ser, y nos tiene, y le exigimos al diablo que nos devuelva. Y aparecen las cosas. Aparece lo robado. Una hermana, al esposo le robaron el auto. ¿Cuántos días tuvo tu cuñado, no? A vos, no, vos, Iván. 2 semanas. Le robaron el auto. Y ella empezó a creer a Dios. Ese día estaba animada, Alejandra. Y empezó a orar y orar. Hasta que apareció el auto. 2 semanas. ¿Qué va a aparecer un auto robado? ¿Sabes cómo lo desarman? Chau, desapareció. Lo encontraron. Motos que aparecen después de haber sido robadas. Es normal. Entonces el tema es que no te tenés que dejar robar porque Dios dice que va a reprender al devorador. Suelte. No es vos, es Dios que lo va a hacer. Él lo promete. Pero si vos te conformas con que te robó, no. Dios te reprende. Entonces me tenés que devolver. Te reprenderé el devorador. No te va a destruir el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril. El producto de tu trabajo va a ser abundante, va a tener éxito en lo que hagas. Te va a ir bien. El otro día compartí esa palabra en un grupo de WhatsApp que tenemos, Isaías 3:10. Dice, decirle al justo que le irá bien. Y para cómo la parte del final le pongo, te irá bien, te irá bien, te irá bien. Y la lee una chica que está yendo a la facultad de otra congregación y tiene todos los promedios mal y no puede rendir una materia. Y todo eso le causaba un trastorno. Y está yendo amargada a la facultad y encuentra el mensaje y lo lee. Dice, para cómo me decía, mira bien, mira. Y yo sabía que me iba a ir mal, dice, porque no tenía promedio, mi promedio no daba para que yo pudiera rendir y sacar esa materia. Y llega a la facultad, dice, pero yo me confrontó la palabra, dice, porque me decía, me irá bien, me irá bien, me irá bien. Y llega a la facultad y cuando la profesora me dice, bueno, fulana, dice, voy a repasar tu promedio. Hizo la cuenta de nuevo y le dio un número que nada que ver, 870 y pico. Nada que ver. Dice, pasa a rendir. Y ella dijo, me fue bien. Porque nos cuesta creer que nos va a ir bien. Estamos más preparados para que nos vaya mal que para que nos vaya bien. Seguimos en el chiquero de los chanchos. Dios te dice que va a reprender el devorador, que va a bendecir el fruto de la tierra, que no va a permitir que tu vid sea estéril, que no produzca, que el trabajo de tu mano va a ser prosperado, y a nosotros nos cuesta creer esas cosas. Dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable. Entonces, cuando actuamos dentro de estos principios, el favor de Dios se activa para con nosotros. Cuando activamos estos principios y nos atrevemos a probar a Dios dentro de una actitud de humildad y aún de temor, pero sí de osadía, porque Dios me manda que lo haga, Señor, en obediencia yo te pruebo. Sí, porque la fe es eso, es avanzar sobre lo que no tengo, sobre lo que no veo, sobre lo que nunca experimenté. Fe va más allá, fe tiene que ver con hacer eso. Entonces, yo tengo que creer que Dios va a hacer que me vaya bien, tengo que creerle a Dios.
sea, no puede ser que nosotros como hijos de Dios vivamos igual que la gente que no conoce al Señor. No podemos admitir, cuando Dios nos entregó las llaves, que nosotros tengamos los mismos problemas que la gente que, oh hermano, me echaron del trabajo, se te va a abrir una puerta más grande. O Dios te va a dar la sabiduría y el recurso para hacer un emprendimiento, que creo que le estoy haciendo la introducción al apóstol Sergio. Porque cuando no tenemos trabajo, podemos generar el trabajo, crear el trabajo. Ay, pero yo no sé. Dios te va a dar una idea, dice que Él te da la capacidad, el poder para hacer la riqueza. Cuando Dios lo manda a Josué, que se esfuerce, que sea valiente, porque dice que todo lo que haga será prosperado. O sea, todo lo que emprenda va a ser prosperado. Serás prosperado en todo lo que emprenda. O sea, tenemos que emprender porque hay prosperidad sobre los emprendimientos de la voluntad de Dios. La palabra de Dios está llena, hermano. Emprendimiento no es de motivadores, es de la Biblia. No está ahora los coaches de motivadores. No, tiene que ver con la esencia de la palabra. O sea, si Dios va a levantar gente que va a ser bendecida, o sea, generalmente, o sea, pues sí, puedes ser bendecido dentro de una empresa, pero tenés que ir pensando dentro de lo posible que en la empresa no estás para ganar plata, estás para aprender. De paso te dan plata. Pero el capital que vos adquirís aprendiendo lo que aprendés ahí no te lo quita más nadie. Entonces vos tenés que ir todos los días para aprender. Aprender todo lo que pueda, aprender todo lo que puedas sacarle. Fíjate, observá, algo tiene que pasar. Te vas a tener que convencer de que la plata es un recurso momentáneo, pero que lo que aprendas va a cambiar tu vida. Porque cuando tengas la capacidad de poner en marcha lo que estás aprendiendo, vas a empezar tu propio emprendimiento. Y eso es de Dios, hermano. Le decía recién Isaías 3:10, dice, decía el justo que le irá bien. Si usted lee todo el capítulo 3 de Isaías, es todo juicio. Hay juicio sobre Israel por el pecado, por la idolatría, porque se apartaron de Dios. Y juicio, juicio, juicio. Y solo el versículo 10, metido en medio de toda esa mugre, dice, pero decirle al justo que le irá bien, en medio de todo el juicio. O sea, que no porque el contexto sea malo, a nosotros nos va a ir mal. Aunque el contexto sea perverso, al justo le irá bien. Entonces, ¿cómo está, hermano? ¿Y qué quiere? Estamos en Argentina. Mire, yo escuché algo simpático la otra vez. O sea, cuando algunos pierden es porque otros ganan. Y es verdad. Pero la riqueza es más o menos siempre la misma, nada más que cambia de mano. Entonces, ¿por qué tenemos que ser de los que perdemos y no de los que ganamos? Que Dios de repente nos dé una llave, nos dé una clave para ser de los que ganamos y no de los que perdemos. Es más, hay un montón de palabras, hermano, que dice que la riqueza de los impíos se van a pasar a nosotros. O sea, Dios nos va a dar claves, llaves. No, estoy esperando que se me pase. No, va a ser a través de lo que vos hagas. Pero tenemos que entender de que Dios tiene preparado ese tipo de cosas. Y en este tiempo, mira, hay una palabra que a mí me alienta en este tiempo de peor corrupción, de peor crisis, de problema, es que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Estamos el 15, vamos a hacer una marcha, con esto termino, así vamos a ministrar el tema finanzas. Con mi hijo no te metas. Vamos a hacer allá en la ciudad y estamos preparando algo y creo que va a salir muy bueno. Pero la verdad, ¿sabe cuál es? Más nosotros como padres. El problema no es lo que le enseñan en la escuela. El problema es que le enseñamos nosotros en casa. Porque no te lo pueden educar en la escuela. Vos lo tenés todo el día en tu casa. Entonces tenemos que tener miedo a lo que le metan. La palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando le fuere viejo no se apartará de él. ¿A quién le dice eso? ¿A los maestros? No, a los padres. Entonces nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, hablarle, meterle palabra. Pero si ni leemos la palabra a nosotros, que le vamos a meter palabra a los pibes. ¿Se da cuenta? Entonces, como hombres, somos los hombres, los varones, los padres, los esposos que tenemos que comernos la Biblia y enseñarla a nuestros hijos, aunque ya esté medio grandecito, porque vos le vas a meter palabra a Dios. Y la palabra de Dios no es inofensiva, hermano, es una bomba que le metes adentro. Es vida, es poder, se va a activar.
No importa que sean chiquitos. A mí me metieron palabra de Dios chiquito, hermano, me hizo efecto cuando llegó un momento. Si yo no me aparté del Señor, fue por tanta palabra de Dios que me metieron adentro. Y cuando quería pecar, me aparecía la palabra. Porque me gustaba el pecado, porque yo no me había convertido, era adolescente y no me había convertido. Entonces me gustaba el pecado, quería pecar y aparecía la palabra. Y la palabra me guardó, porque mis padres me sembraron palabra. Era chiquitito, en vez de leerme cuentitos, me leían la Biblia, historias de la Biblia. Pero te metían, y todo eso vos lo tenés adentro. Entonces el problema no es lo que le enseñan en la escuela. Luchemos contra eso, porque van a dañar a otros chicos que no conocen al Señor. Pero por los nuestros no tenemos que hacernos problemas, tenemos que educarlos nosotros. Tenemos que meter palabra de Dios y tenemos que meterles principios de la palabra de Dios. Papi, ¿por qué va a dar tanto a la iglesia? No lo doy a la iglesia, hijo. Dios me ha bendecido. Dios nos bendice. Dios es un Dios que provee y vos lo podés ver. Y eso porque practicamos algunos principios de la siembra. Enseñale a diezmar a tus chicos de chiquito. Enseñale a ofrendar desde chiquito. Porque si vos podés meterle, ya no va a tener la resistencia que tenés vos hoy, que estás sentado así, ¿será verdad lo que dice este petizo? ¿No será verdad? ¿Será que, por qué no se murió este año? Viene a hablar de esto. Pero tenemos esa resistencia que no la van a tener tus hijos si vos les sembrás de chiquito. Los vamos a bendecir. Hablo para los jóvenes, los que tienen hijos más grandes, igual siempre leen palabra de Dios. Porque cuando el padre habla hay una autoridad que no la tiene el pastor. ¿Sí? Pastor, ole a mi hijo que se porta mal. Corregilo, vos sos el padre. Yo le oro, pero no cambia nada. Si vos no cambiás tu actitud, no va a cambiar. Hay una autoridad en la paternidad impresionante. Entonces, valete de esa autoridad para sembrarle palabra de Dios. Valete de esa autoridad para criar a tus hijos en el temor y el amor del Señor. En la obediencia al Señor. Primero siendo modelo yo como papá y después mostrándole no solamente con el ejemplo, sino con el contenido de la palabra, metiéndoselo como semilla que va a fructificar. Pero en cuanto a finanzas, amados, yo creo que venimos de un sistema tan perverso, tan corrompido, tan esclavizado. Hay muchos temas para tocar, pero en realidad necesitamos romper maldiciones económicas sobre la casa de los hijos de Dios. Y no hablo de aquel que no tiene nada. Aún hay gente que tiene un montón, pero tiene problemas más grandes todavía económicos. Dice, no, este gana bien, si tiene unas deudas, mirá, porque al que más tiene más le dan, ¿viste? Para que se endeude más grande. Entonces el sistema está preparado para que todos caigan bajo ese sistema perverso. Entonces tenemos que romper ese sistema de maldición espiritual, porque es un demonio, es un espíritu que somete a la gente del mundo, pero a veces lo hace también con algunos que no se han despertado, y nos vamos a despertar. No vamos a seguir dormidos en cuanto a este tema. Yo quisiera que te pongas de pie y puedas cerrar tus ojos, porque te voy a desafiar en esta tarde. Necesitas ser liberado de la miseria, de la maldición que pesa no solamente sobre tu vida, cerrar los ojos sobre tu casa, sino que pensá que lo que vos no resuelvas en tu generación, se lo vas a pasar a la próxima generación, a tus hijos y a tus nietos. Pero bendito sea Dios, que Dios nos va a levantar como una generación bisagra, que vamos a quebrar una línea que veníamos trayendo y vamos a quebrar esa línea de maldición para establecer bendición en nuestras próximas generaciones. No vamos a seguir viviendo como vivíamos hasta ahora. La palabra de Dios es poder y es vida. Y yo les quiero decir algo, hermano. Después que el Señor me permitió que saliera de alta y estaba en casa un día y estaba orando a Dios y tenía esa incógnita, Señor, quiero que me digas qué es lo que tengo que hacer. Quiero ser muy finito, muy fiel en lo que es tu legado para conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Y Dios me dijo esto simplemente: de gracia recibiste, da de gracia. Todo lo que te di, dalo. Y una de las cosas que Dios me dijo es esto: te saqué de la muerte, te di vida, o sea, tenés vida para dar. Y hay algo que el diablo ha tratado de hacer y trata de hacer permanentemente, porque es su misión diabólica: hurtar, matar y destruir. Y como no te ha podido matar espiritualmente, entonces al menos te toma en la economía.
Y la economía de muchos hijos de Dios está muerta o está muy atacada. Yo, en la gracia que Dios me ha dado, en la vida que Dios me ha dado, en cuanto a este tema, yo quiero impartirte vida en esta tarde. Quiero impartirte lo que Dios me dio, la luz que Dios me dio y la llave que Dios me entregó, te la quiero pasar. Porque así como Dios me dice a mí y puedo ver milagros y puedo ver cómo las cosas comienzan a pasar, o sea, quiero que te suceda a vos también, porque vos sos hijo de Dios. Y no tenés que vivir en la casa del Padre igualito que cuando estabas allá afuera. Ahora que estás acá, hay calzado nuevo, hay vestido nuevo, hay anillo, hay fiesta. No hay limitaciones, hay bendiciones. Porque la paternidad de Dios te da todo ese beneficio, ese privilegio, esa honra de ser liberado de toda maldición. No está, el apóstol no me dijo nada, no le pregunté tampoco porque usted vio que llegué y pasamos acá adelante, ni hablamos. Pero quiero hacer algo y le dije al apóstol, quiero ministrar por los hermanos. Porque creo que cuando se habla este tipo de palabras se produce una confrontación espiritual. Esto no es matemático, esto es espiritual. La palabra de Dios dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No dice como propuso en la mente, porque no es una cuestión de razonamiento, sino de revelación en el corazón. Y cuando Dios te habla al corazón, lo que uno acostumbra a hacer es reaccionar frente a la palabra. Ahora, no se emocione, cambie. Una cosa es emocionarnos con la palabra. Cuando usted se emociona, la emoción dura algunos minutos, algunas horas, algunos días y se termina. Pero cuando uno cambia, la palabra viene para revertir, para cambiar, para transformar. Pero para eso hay que tomar determinaciones. Dice el libro de Job, dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y cuando eso suceda dentro de la voluntad de Dios, sobre tus caminos resplandecerá luz. Escuche, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová. Sobre ti será vista su gloria. No importa lo que pase allá afuera. Aunque estás afectado, pero eso se tiene que romper. Tenés que marcar la diferencia. En el diseño de Dios tiene que funcionar la palabra, las promesas. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Yo hago, y luego Él hace. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, Dios añade la bendición cuando yo hago mi parte porque son llaves. Luego Pablo habla de sembrar en una tierra. Esa tierra es Dios, es el reino de Dios. Porque lo que devuelve es multiplicado y eso es lo que va a empezar a suceder, pero tenemos que empezar justamente activando esos principios. Y creo que esta tardecita, esta tarde aquí, antes de orar por cada uno de ustedes, deberíamos abrir la posibilidad de una siembra. Deberíamos, no importa si no hay nada preparado, venga y tírelo ahí arriba, pero creo que deberíamos, pero no quiero que usted lo haga porque yo se lo digo, manténgase ahí, no haga nada todavía. Ore a Dios, diga, Señor, si yo tengo que dar una semilla en esta tarde, ¿qué semilla tengo que dar? Y a lo mejor ni siquiera la tiene acá, la va a tener que traer después. Pero sabe que hay algo que yo sé, cada vez que hablo de estos temas, yo estoy seguro que Dios habla a los corazones. Y más de uno de ustedes va a sentir la confirmación de lo que tiene que hacer. Y lo va a hacer creyéndole a Dios. Y no le va a dar a la iglesia, ni al pastor, ni va a hacer una contribución. Va a ser una semilla que usted va a meter en la tierra. Y usted va a probar a Dios. Cuando usted traiga su diezmo mañana o cuando cobre, que yo que traiga, usted no va a hacer solamente el acto religioso. Lo va a apartar primero y se lo va a traer a Dios. Y usted va a sentir como las cadenas se caen. Hoy vamos a orar, pero vamos a orar por una determinación, porque el acto poderoso lo van a ir haciendo cada reunión, cada vez que Dios los guíe. Porque va a cambiar un estilo de vida.
Y se tiene que desatar una cantidad de milagros en finanzas. O sea, es normal que la gente allá en nuestra congregación vaya al cajero a retirar su dinero y hay dinero extra agregado que no se sabe dónde apareció, depósitos sin procedencia y dinero que viene. Y no es el dinero, es Dios que tiene el poder para hacerlo. Pero vos te acostumbras a entender de que no dependés de lo que te queda en el saldo de la cuenta, sino que dependés de un Dios que te hace depósitos sobrenaturales. Y que te prometió que nada te va a faltar, que Él es poderoso para hacer que abunde siempre en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Quiero alentarte. O sea, va a cambiar tu historia, va a cambiar tu familia, va a cambiar tu próxima generación. Si entendés que Dios te levanta como parte de una generación bisagra, vas a ver la gloria de Dios tan poderosa sobre tu casa, sobre tu vida. Es clave tener acá varios cabezas de hogar, porque tenemos hogares representados. Acá hay mucha gente de la que vemos físicamente, porque detrás de cada varón hay una familia. Por eso sé que le estoy bendiciendo muchísima gente detrás de cada uno de ustedes. Hay 2, 3, 4, 5. Y otros en sus lomos tienen todavía porque no han tenido familia, pero ya la van a tener. Y aun cuando digo bendecir tu familia, quizá tenés hijos chicos, pero te digo, cuando bendigo tu familia, vos bendecís tu familia, ya estás bendiciendo a estos nietos que todavía no nacieron. Porque la familia es bendita. Y te lo confirmo por la palabra. Cuando Dios llama a un hombre llamado Abraham, que es el primero para iniciar todo el plan divino, entonces Dios le dice, en ti van a ser benditas no las personas, las familias de la tierra. Ahí está la tuya. Ahí está la tuya. Tu familia bendita. No importa lo que hoy sea, tu familia, a causa de que vos sos la cabeza, va a entrar en el diseño de Dios. Aunque hoy esté todo patas para arriba, tus hijos estén en problemas, a causa de que vos estás acá, tu familia será bendita. Y ahora sí, yo quisiera desafiarte que vos puedas venir. Y si Dios te habló acerca de una ofrenda, puedas venir y darla y quedarte acá adelante. Así después podemos orar por tu vida también. Vení, pasá.